Muy bienvenidos al Mundo nos mira desde la Usina del Arte y por el canal de la ciudad. Hoy tenemos la posibilidad de recorrer la vida de un artista extraordinario. Ha hecho obras de un valor simbólico muy importante como los bastones presidenciales, hizo un cáliz para el Papa Francisco, un cáliz que él dice que es un cáliz comunitario, donde han trabajado casi 3 millones de personas, incluido yo, que para mí realmente fue muy emocionante. Juan Carlos. Martín, querido, mucho gusto. Hace mucho no te veo por la cancha, ¿eh? Bueno, ya son otras épocas, ¿no? Ya no está tan fácil ir a la cancha. No, está igual siempre. ¿Sí? Hay que tener más coraje nada más. No, pero más que nada por el tema de las entradas. No está fácil enganchar entradas, tenés que ser socio. ¿Vos qué tenés, platea? Yo tengo una plateíta, sí. ¿Tenés una plateíta? Una plateíta que... te la mereces. No, bueno, ¿cómo va? Bien, muy bien. Acá trabajando, ¿no? Con pocas complicaciones, pero bien. Primero que nada, agradecerte muchísimo que nos recibas en tu lugar. La verdad que es un honor grande. Bueno, yo creo que todos conocen tu historia y todos tus logros, pero meternos un poco en tu intimidad es verdaderamente un placer. Bueno, me alegro que les guste y bueno, voy a tratar de contar lo más lindo. Sabemos que naciste en Banfield. Así es. ¿Y viviste ahí hasta qué edad? Banfield, partido de Loma de Zamora, para que quede claro. Y hasta los 20, 25 años yo empecé, ya me movía bastante, viajaba mucho. Y finalmente alrededor de los 29 o 30 años me vine para San Telmo. Para San Telmo. En realidad me vine más para Barrio Norte, estuve un tiempo ahí. Ya tenía varios clientes por Plaza San Martín, ahí se remontan los primeros bastones de mando. En esa época yo los hacía para una joyería. Y la causalidad yo creo, me llega una invitación del arquitecto Peña para festejar la Semana de Buenos Aires acá en la placita de San Telmo, que era totalmente diferente, había bancos. Y tuvo tanto éxito esa feria donde la gente traía cosas viejas que nos quedamos después 4 semanas, después hasta diciembre, después hasta enero. Y desde enero del año 70 hasta hoy sigue todos los domingos la feria acá enfrente. Y lo que arrancó por 3 semanas hicieron 40 años, ¿no? Hicieron 45, ya 44. ¿Cómo era esa familia, Juan Carlos? ¿Cómo eran? ¿Eran muy unidos? Sé que eran muchos. Era una familia grande, mezcla de catalanes, vascos y gallegos. Todos los días había un festejo, todas las semanas. No sé, yo no me acuerdo que se festejaba, pero terminaban comiendo, tomando, bailando y al final llorando. Tampoco pero lloraban y se abrazaban todos. Sí, lloraba como programa, sí, digamos. Un poco mérito los recuerdo, otro mérito sería del vino, de la sidra, que tomaban mucho en aquella época. Pero bueno, siempre unidos y siempre cada uno con su oficio, que era la madera por parte de mis abuelos maternos, y bueno, la platería por papá y todo el Avi, José y todos los que han venido de allá de Barcelona para establecerse acá, en el momento que se estaba haciendo el Teatro Colón, la Casa Rosada, todos los grandes edificios que hoy son los históricos, ¿no? ¿Esto lo arranca quién? ¿El abuelo? Esto lo arranca, Vicente Pallarol primero en el año 1750, en un lugar bastante parecido a este, porque cuando yo compré, y te hablé de la casualidad y la causalidad, yo compré acá porque me gustó, era algo mágico. Y resultó ser que el primer taller estaba frente a la Plaza de las Carretas, esta placita de enfrente se llamó Plaza de las Carretas, en la calle Alta de San Pedro, y esta es la esquina alta de San Pedro. O sea que volví 150 años después a un lugar que tiene la misma dirección. ¿no? Como un destino, como que sí. estaban las cosas están marcadas también. Pero bueno, ya en 1804, sí. Mi tatarabuelo, porque el que te dije primero era mi chosno, que se llamaba Rafael, viene a la Argentina, que no era la Argentina todavía, no era época independiente. Y la necesidad de trabajar, la necesidad de comer todos los días, y este era un país que ya prometía, donde era más fácil ganar dinero que en Europa. Europa pasó 2 siglos así terribles de hambre, sí, de campañas, de guerra y de batalla. Así que venían, se quedaban 2, 3, 5 años y volvían con una pequeña, eso que después se llamó Hacer la América.
Él volvió, después volvió mi bisabuelo, estuvo un tiempo, se fue a la guerra de Crimea, de la guerra de Crimea volvió a Barcelona, se casó, tuvo hijos, que fue mi abuelo, y mi abuelo ya viene en forma definitiva. Él me hace esa. ¿Tu abuelo era catalán? Mi abuelo era catalán, todos. Papá también era catalán, nacido en Barcelona, en la calle esta que te digo, Alta de San Pedro. Pero ya mi abuelo viene con otro criterio, porque él sabía que elegía un lugar para irse. Él me decía, no hay que irse nunca de un lugar, porque si vos te vas de un lugar siempre te quedas con añoranza, con tristeza y con esa falta de decisión. O sea, ellos vinieron acá, trabajaron sin perder la memoria, ni la cultura, ni el idioma, mucho menos, pero tomaban mate, eran como criollos de verdad. Y papá, bueno, vino muy chiquitito, mi viejo ni el acento le había quedado, y invirtieron toda su vida en hacer cosas lindas e históricas hoy para esta ciudad y para todo este país. ¿Qué es ser orfebre? ¿Cómo lo definirías? Es poder expresarse con los metales. El escultor se expresa a través de la piedra o de la madera. Nosotros usamos en general un porcentaje muy alto, la plata, el bronce, el hierro, el acero. Lo más común es la plata para nosotros, por eso nos dicen plateros. Pero es poder escribir o componer a través del metal, ya sea en algo religioso, gauchesco, de uso civil. Y o tema libre, y o lo que se te ocurra que vos puedas crear, digamos. Sí. Vos arrancaste con esto a los 4 años, ya estabas jugando con estas cosas, ¿no? Yo aprendí jugando, con la excusa de que mi abuelo me vení que te voy a enseñar a hacer esto. Estábamos en el taller, ocupábamos un espacio que era el espacio de él, que él lo había dejado para dejarle a mi papá la dirección. Él ya quería estar más tranquilo, había quedado viudo. Lo mató, yo creo, la tristeza. Cuando pierde a su compañera, que habían sido como novios toda la vida. Y empezamos haciendo, lo primero que hice fue un trabajo con la tapa de una lata de sardinas, que lo tengo por ahí clavadito en algún lugar. Hice una flor. Y después de eso empezamos con hacer una especie de carrito con la misma lata y hacerle los ejes y hacer la suspensión. Bueno, y así cada vez se complicaba más. Empecé a tornear, empecé a hacer ejes, empecé a rectificar cosas. Después tallábamos con unas gubias muy chiquititas que todavía están por acá. La huella de la goma. Cuando me quise acordar habían pasado 3 o 4 años y yo ya había aprendido bastante del oficio y ya papá me probaba con tareas que eran para el taller, para los clientes. Vos muy chico, vos estabas hablando de 8 o 9 años, ya ibas al colegio. Ya iba al colegio, pero volvía, yo iba al colegio mañana y tarde, a las 6 de las 5 y media ya estaba en mi casa. ¿Qué fue lo que más te impactó de Buenos Aires cuando te viniste para este lado, cuando empezaste a llegar a Buenos Aires, que venías de allá de Banfield y empezaste a curtir, a vivir Buenos Aires? Bueno, no era esta Buenos Aires. Obviamente. ¿Viste? Yo me venía en tranvía o venía en el tren, en el Roca, que en aquella época tenía primera y segunda, podías venir, si no había gente íbamos en asientos de cuero, si no iban unos asientos de madera. Nada, era mucho más romántico. La primera lección, la primera cosa que me impactó fue que me peleaban el precio. Yo ya ahí estaba solito y tenía que defender mis productos, lo que yo hacía. ¿Qué edad tenías? Tenía 12 años. Y vos ya tenías que defender el precio. Claro, no, papá ya estaba enfermo y bueno, había que pelear. Entonces un día en la librería Santa Catalina, Brasil y Piedras, yo pedía un precio por un objeto y me dice, no, esto no, porque hay que revender. Bueno, toda una pelea ahí, a mí me agarró una tristeza, una angustia. Y digo, mire, déjemelo pensar, yo no creo que lo pueda vender a ese precio. Me senté a pensar ahí en la vereda y venía el tranvía 17. Entonces ahí el paquetito con mi obra terminada, la puse en la vía, la pisó el tranvía, salió el dueño de ahí la librería y me quería matar. Me dice, pues usted es loco, ¿cómo hace? Pero ahí aprendí que tenía que hacer respetar mi trabajo. Entonces después de unos días me llamaron y me dijeron, bueno, está bien, haga otro, o sea, arregle si puede y se lo vamos a pagar lo que usted pide. O sea, pocas pulgas. No. Si no me lo compras al precio que quiero, yo lo destrozo. Más que a papá se lo debo al abuelo, que él me decía, tenés que defender lo que vos amás. Y yo amaba mi trabajo.
Impresionante, ¿no? 12 años. Bueno, y de ahí eso ya después lo tuve como costumbre. Ahora soy más permisivo que cuando tenía 14 años. Bueno, también ahora por ahí ve la vida de otro lugar, ¿no? Y por ahí... O tengo menos necesidades. También, es verdad. ¿A qué edad vos tenés, a qué edad armás tu familia? Bueno, yo me trabajé duro todos esos años, nos fuimos unos años a la provincia de Corrientes. Después del año 1955, la ley 4161 ordena destruir todo lo que tenía que ver con el peronismo. Papá no estaba vinculado a la política, nada, pero toda su gran obra había sido el monumento al trabajador y el sarcófago de Eva Perón. Eso hubo que destruirlo todo. Se recuperó solamente el valor del metal, pero se perdieron 3 años de trabajo. Así que eso, mi papá había hipotecado la casa, bueno, gente de honor, y nada, perdieron absolutamente todo y nos quedamos con las valicitas. Mi mamá con mis hermanitas fueron a la casa de mi abuela y mi papá y mis hermanos varones fuimos a un convento de frailes, que nos abrieron las puertas, bueno, y ahí trabajamos varios años. ¿Cuándo armás tu familia? ¿Cuándo te independizás vos? ¿Te fuiste a vivir solo primero? ¿Ya te fuiste a vivir con la mujer? Digamos, pasado los 20 años, la época de la conscripción, todo eso, iba a la escuela de artes decorativas y bueno, hasta que apareció la primer novia y a los 24 años me casé. Todavía vivía papá, estaba enfermo pero vivo. Y de ese matrimonio nacieron 4 hijos y nada, trabajar, y ahí es donde yo ya vi que es que es muy cierto eso, que Dios está en todos lados pero que atiende en Buenos Aires. Entonces yo, los clientes que podía acceder estando acá, no era lo mismo que esperarlos en Lomas de Zamora. Y cuando tus chicos fueron naciendo, ¿tuviste oportunidad de disfrutarlos en aquel entonces o todo era laburo? No, yo siempre viví al costadito del taller, o el taller estaba al costadito de la casa. Y los chicos hicieron lo mismo que hice yo. Para mí eso siempre lo recordé y lo pensé muchas veces, entonces les di la oportunidad que ellos trabajen conmigo, que jueguen conmigo. Yo no les pude dedicar tanto tiempo como lo hacía mi abuelo, que no trabajaba, estaba exclusivamente para mí, pero de chiquititos, y también hay obras de ellos. Pero un poco la idea nuestra, por lo menos la mía hoy, creo que mis hijos piensan igual, si esto lo transformás en una empresa, puede llegar a ser una multinacional, pero la tradición se muere toda, porque ya empezás a pensar lo que le está pasando a todas las empresas famosas en el mundo, más en la cantidad que en la calidad. Y yo hoy me doy el lujo, y creo que mis hijos también, de pensar solamente en la calidad. Sí, no perder lo que tiene que ver con el mundo de lo artesanal, ¿no? Seguro. Así que bueno, más vale, como decía el Quijote, esto me lo decía el abuelo, más vale Sancho pobre en el cielo que rico en el infierno. Tuviste muchísimas menciones y, bueno, sos ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Qué te pasó? No, yo ¿Cómo lo viviste? En la primera, cuando me dijeron por primera vez, dije que yo no creía que era merecedor de eso, ni mucho menos. Después empecé a pensar y me ayudaron a convencerme de que, bueno, en realidad era un reconocimiento al sacrificio del bisabuelo, del abuelo y del papá, que sí habían dejado la piel. Viste, yo cuando me acuerdo lo que fue todo el tema de la quema de los conventos, que se rompió parte de la obra de mis abuelos, mi papá que tuvo que destruir su propia obra, ellos realmente sufrieron de verdad y trabajaron. Y cuando mi papá pudo hacer un juicio, yo recuerdo que hablaba con mi mamá y le decía, ¿cómo le vamos a hacer un juicio al país que nos abrió las puertas cuando estábamos muertos de hambre en España? Y así que quedaron ahí, viste, se la bancaron patrióticamente y bueno, acepté en nombre de ellos. Bueno, seguimos charlando con Juan Carlos. Tengo en mi mano una pieza de plata. De plata. Ahora Juan Carlos nos va a explicar y nos va a mostrar y nos va a enseñar qué vamos a hacer con esto, cómo se trabaja esto. En una máquina, yo podría decir que ya tiene... Soplete. Un soplete que tiene soplete ya con sus fuelles. 120 años. No, 120 años tiene una foto, un cuadro que yo te voy a mostrar.
Tiene como 180, no sé. Bueno, me quedé corto, dije son 180, por si no les alcanzaba, son 180. Bueno, vamos a ver cómo trabaja Juan Carlos con el soplete. Bueno, esto está repicado todo a mano, o sea, repicar es golpearlo con un martillo por dentro, por fuera, el metal está duro ahora. Ajá. Ya corre riesgo de romperse. Entonces la operación más frecuente en la forja de una pieza de plata es el recocido. El recocido es ponerlo al rojo y dejarlo enfriar. Y para eso vamos a usar un soplete que tiene casi 200 años, que consiste en 2 fuelles verticales redondos, y en este caso el combustible es gas natural. ¿Ves? Pedal. El retrato que tenemos del abuelo, que tiene 120 años, es con esta misma herramienta, haciendo lo que yo estoy haciendo ahora. Estamos compartiendo la historia, ¿no? Porque la realidad es que Juan Carlos está haciendo un trabajo que ya hacía su abuelo con esto mismo, digamos, con este soplete que tiene ya 200 años y nada, es realmente una maravilla y un placer. Fíjate cómo va cambiando de color, eso va indicando las distintas temperaturas que tiene mirá. Esto es fácil de verlo porque la plata es muy sensible a la oxidación. Ya está llegando a mucha temperatura. Es más, por ahí ciertas zonas que ya está rosado. Sí. ¿Ves? Sí. Ya se está poniendo al rojo. ¿Qué es lo que te indica que el trabajo está terminado, Juan Carlos? Con que llegue a 700 grados ya las moléculas se abrieron, se separaron, se reacomodaron y ya el metal vuelve a estar blandito como una esponja. ¿Ves? ¿Ves? Cómo quedó parejito el color. No lo vamos a tocar con las manos. No, obviamente. Bueno. Qué bárbaro. Y esta modesta pero heroica o heroico sopletito ya va por los 2 siglos de vida. ¿Y esta pieza dónde va después? Esto es una jarra Sí. para vino, Sí. que bueno, estamos terminando también su pie, y el asa para poder servir como en las películas. ¿Y así queda? Sí, va a quedar toda pulida después, y acá va a ir un escudo con un monograma de su dueño. Como quien diría, no intenten hacerlo en casa. Vamos a seguir charlando en el próximo programa con Juan Carlos y nos va a contar un montón de cosas más. Vamos a recorrer todo, vamos a ver todas sus obras de arte, su taller, su museo. Nos va a enseñar a laburar un poco, así que la verdad es que seguimos con el honor de compartir una charla con Juan Carlos Pallarol.